buen ejercicio en esta clase de votos de confianza o pedidos de confianza que lo lidera un premier, en este caso una premier. Siempre es interesante, digo, hacer el ejercicio de conversarlo con quien lo ha hecho antes, por su expertise, por lo que significa y también por la cosa política que va y viene, ¿no? Violeta Bermúdez ha sido presidenta del Consejo de Ministros, ha pasado por el trance de tener que pedir un voto de confianza y vamos a conversar con ella precisamente sobre lo que ha visto en quien en algún momento ella hizo lo mismo. ¿Cómo le va, Violeta? Buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Permíteme, en primer lugar, manifestar mi solidaridad con la familia del congresista Herrera Mamani por su sensible fallecimiento y con todo el Congreso porque, bueno, es una noticia muy triste para toda la representación parlamentaria y para el país. Decía que, bueno, es por todo sabido que usted ha pasado por el mismo trance y hay muchas cosas en juego, ¿no? Entiendo yo, usted irá a mucho más detalle. Es decir, no es solo lo que uno expone, es la reacción de los congresistas, incluso no solo en el debate parlamentario, sino durante la exposición, ¿no? Hay quienes dicen cosas, se ven murmullos, las miradas, en fin, hay toda una puesta en escena allí. De lo que ha podido observar, ¿qué le dice su intuición? ¿Qué le dice su olfato? ¿Va a conseguir Mirta Vázquez o ha logrado, digamos, convencer a una buena parte, si acaso la mayoría de legisladores, para salir bien librada ahora el jueves 4? Bueno, creo que la presidenta del Consejo de Ministros ha tenido un papel bastante responsable en la presentación ante el Congreso porque ella ha venido después de una crisis bastante severa del Ejecutivo. No ha pasado ni 90 días y estamos ante un segundo discurso de investidura. Y ha hecho, desde mi punto de vista, muy bien en guardar coherencia con las políticas gubernamentales que fueron publicadas el 16 de octubre, ¿no? En esa medida, ella no nos ha traído sorpresas, sí, un mayor desarrollo respecto de medidas, algunas metas, y algo que yo quisiera destacar es que ella ha empezado con un discurso político indicando el escenario de conflicto en el que vivimos, es decir, está con los pies en la tierra, y también manifestando su vocación de diálogo, de búsqueda de consensos. Hay muchas interrogantes que seguramente van a salir en el debate, lástima que se haya interrumpido y sobre todo que se haya postergado de aquí a 10 días, porque estas cosas como que enfrían quizás las preguntas que podían haber surgido. Por ejemplo, creo que hay mucha expectativa sobre lo que significa este pacto constitucional que ha mencionado, ¿no? Claro, que lo ha debido desarrollar un poco más. Ahora, ese enfriamiento, como usted bien lo llama, porque de aquí tenemos toda esta semana y un poco de la siguiente, ¿a quién termina favoreciendo? ¿A Vázquez o a la oposición? Yo pienso que dependerá de las decisiones que se toman, porque creo que hay un problema con el que la presidenta del Consejo de Ministros se ha presentado, y es el problema vinculado al equipo de gobierno. A Barranzuela, Gallardo. Preexistía. A ellos, pero también a otras personas que han sido cuestionadas desde el inicio de la gestión gubernamental y que me parece que tanto en algunos sectores de la representación parlamentaria, pero también en la sociedad civil, en la opinión pública, estamos a la expectativa de saber qué decisión se va a tomar respecto de personas que han entrado a puestos claves del Ejecutivo y que no tienen el perfil técnico necesario para hacerlo. Hay observaciones de Contraloría, hay observaciones de la Defensoría del Pueblo, hay observaciones de transparencia y de múltiples personas que vemos que lamentablemente hay personas que no tienen el perfil, efectivamente, no tienen el perfil para cumplir con una labor tan importante como la que se les ha asignado. Si la ministra Vázquez toma, como se dice, el toro por las astas, de repente puede hacer esos ajustes y regresar el 4 de noviembre con un escenario un poco más calmado, ¿no? Interesante ese ángulo. Es decir, que estos días
podrían servirle a la premier Mirta Vázquez llegar, porque tiene que volver, pues, ¿no? Por lo menos estar sentada ahí, escuchar, ¿no? todo el debate y al final hacer una exposición y ahí termina y votan, ¿no? La invitan a retirarse ahí en su gabinete y votan los congresistas. Debería entonces, por lo que entiendo, para usted, en este camino, semana y pico, retirar o pedir la remoción de Barranzuela, de Gallardo y funcionarios cuestionados como el señor Palacín en Indecopi, por mencionar algunos casos centrales, digamos. Sí, ¿no? Y yo creo que ella ya ha mencionado en intervenciones anteriores que en general el equipo de gobierno está en evaluación, pero no puede, o sea, yo sé que todos los ministros, ministras están en evaluación permanente, pero cuando hay cuestionamientos del calibre que ya todos conocemos, claro, creo que hay que ponerse un plazo. Y el destino le está dando un plazo. Desde mi punto de vista, ella haría muy bien en conversar con el presidente y tomar algunas decisiones que realmente respondan a esta voluntad que ella ha planteado de hacer un Estado más eficiente al servicio de las personas, porque esa es una de las políticas gubernamentales. Y el Estado está gerenciado por personas. Y si no tenemos personas capaces para hacerlo, hay que cambiarlas. Hablando de que ella debiese conversar con el presidente algunos de estos cambios que lo pide un sector importante de la clase política, ¿fue oportuno el timing, ¿no? El momento, ¿no? La simultaneidad para usted del presidente Castillo salir hoy y además salir con la espada desenfundada, ¿no? Cosa que no es habitual en él, valgan verdades, por lo menos de presidente. Y hablar de vacancia, de vagancia y de todas estas cosas justo en el momento en el que la premier Mirta Vázquez estaba en el Congreso. Definitivamente me parece que el presidente tiene que estar en más sintonía con su presidenta del Consejo de Ministros. El voto de investidura es un momento muy importante para la gestión gubernamental. No nos olvidemos que la permanencia y continuidad de un gabinete depende de la confianza del Parlamento. Sí, pues. Y la implementación de las políticas de gobierno dependen también de trabajar en armonía, en coordinación, en diálogo con el Parlamento. Más aún después de haber pasado todos estos momentos de tensión, me parece que era una oportunidad para fortalecerla, dejarle el espacio para que el protagonismo sea de la presidenta del Consejo de Ministros y con mucho respeto yo le diría al presidente Castillo que él es presidente de todos los peruanos y de todas las peruanas, incluidos los que están en la oposición. Entonces él no puede pasarse confrontando, porque la confrontación genera reacciones adversas y eso definitivamente no ayuda a la gobernabilidad. Claro, o sea, para usted, digamos, en concreto, no debió salir hoy. No era el momento para salir porque eclipsa un poco, porque al final todo el mundo está hablando, bueno, pasó lo de la muerte lamentable, ¿no? Sí. Imprevista del señor Herrera, pero digamos, lo que más suena ahorita es vagancia, ¿no? No tanto digamos, aunque sí un poco, pero está subordinado, pues, ¿no? En cuanto a la agenda diaria, ¿no? No debió salir. Y tampoco esa frase nos dice nada. Es buscar, como dicen los muchachos, el pleito por gusto. Ajá. Desde mi punto de vista, el presidente debería dejar de lado ese tipo de expresiones. Estamos viviendo un momento bastante sensible en el ambiente político, todavía en el ambiente sanitario, en el ambiente económico. Necesitamos trabajar todos en armonía, todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo. Hoy día nos han planteado políticas con las que uno puede discrepar, puede precisar, etcétera, pero son miradas al 2026, en algunos casos al 2030 y hasta políticas al 2050. Deberíamos estar discutiendo el contenido, el fondo de esa política de gestión gubernamental y no estar utilizando ese tipo de calificaciones respecto a puntos de vista que finalmente también se debaten o deberían debatirse con argumentos y no con calificativos. Pero más allá de la anécdota, que no es
poca, sino es, como usted bien dice, pues provocar por gusto, cuando justamente se están midiendo fuerzas y cuando justamente hay una expectativa enorme, ¿no? Pero precisamente, más allá de eso, más allá de esta situación, ¿cómo observa usted el bosque? Es decir, tenemos una presentación de gabinete con una calle afuera, enardecida, ¿no? Que hasta le lanzaron huevos innecesariamente a Betsy Chávez. Es decir, hay un panorama allí que yo no sé cuánto va a influir para usted la calle en toda esta situación. A mí lo que más me preocupa es que se está haciendo una mala práctica, esta agresión, explosión agresiva de algunas manifestaciones que definitivamente no se condicen con un Estado democrático de derecho. Pero si los líderes de las organizaciones políticas le añaden un ingrediente más para que esté más picante la calle, entonces ¿cómo vamos a convocar a la tranquilidad pública? ¿Cómo vamos a pedir a las personas que se queden, por favor, en sus respectivas organizaciones? Tienen derecho a manifestarse, pero con respeto, sin violentar los derechos humanos, sin lanzar objetos, respetando los derechos de los demás. Me parece que es una mala práctica el que la gente se movilice para presionar decisiones, porque lo peor en la vida es tomar decisiones por presión. Las decisiones deben tomarse fundamentadamente y más cuando se trata de decisiones de Estado. Claro, y en libertad. Pero toda esta situación no es nueva, se vive desde hace algunos pocos años, pero se viven intensamente. Me refiero a la fragmentación, porque hoy también estaban nuevamente estos grupos extremistas que el otro día atacaron y fueron a querer boicotear la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. Y nosotros entrevistamos al presidente Sagasti al día siguiente y él señalaba que había que ya ser más firme, había que ya conducir investigaciones certeras, firmes, a grupos como estos, la resistencia, digo yo, que hacen lo que les da la gana, atacan a quienes sencillamente no piensan como ellos. ¿Es usted también de la misma idea? ¿La Fiscalía de Oficio debería tomar acciones ya concretas, abrir investigaciones, pero además con plazos concretos y... el otro día aquí estuvo el jefe de la Aricote y él decía que a la resistencia no se le podía investigar eventualmente por acciones de terror, que son acciones de terrorismo urbano, que es lo que también hacen. Pero son acciones de violencia. No, y tenían ese día bombardas. Claro. Tenían bombardas el día de la presentación del presidente Sagasti, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí no solamente el Ministerio Público, la propia Policía Nacional, claro, ese día de la presentación del libro del presidente Sagasti no aparecían. O sea, yo creo que acá hay responsabilidad compartida. Bueno, primero los que han actuado allí tienen una responsabilidad, yo considero que penal, y deben investigarlos y sancionarlos. Pero adicionalmente también hay líderes políticos y sociales que promueven e incitan a la violencia. Y esto debería ser señalado con claridad porque no se condice con un Estado democrático de derecho. Y de verdad, el Perú ha vivido ya demasiadas historias de violencia como para volver a repetirse y de una manera, además, como se dice, flagrante, que nadie sanciona estos actos de violencia. Lo que estos grupos y quienes simpatizan con ellos señalan también es que el gobierno del presidente Castillo es una continuación del gobierno del presidente Sagasti, ¿no? Y ahí comienzan con las etiquetas de rojo comunista, proterruco, caviar y todo lo demás, ¿no? Entonces los ponen en un mismo paquete. ¿Para usted es el gobierno del presidente Castillo una continuación del gobierno del presidente Sagasti? El presidente Sagasti ha sido un presidente de transición en un contexto de emergencia. El presidente Sagasti llegó por un azar del destino, recordemos.
¿no? Entonces, un momento muy difícil, y todo el equipo de gobierno que lo acompañamos durante estas 36 semanas intensas, de las cuales entre 12 y 14 vivimos la segunda ola, nos abocamos en sacar adelante al país y dejar las bases para que el nuevo gobierno pudiera gestionarlo con un poquito más de orden. Recordemos que en 10 días tuvimos 3 presidentes, más de 52 ministros rotando por todas las carteras. Entonces, nosotros no tenemos, bueno, ninguna vinculación con el presidente Castillo ni con su partido político. Mire, cuando yo ingresé, voy a hablar de mi historia, a apoyar al presidente Sagasti, empecé con el calificativo de morada y terminé con el calificativo de roja comunista. Porque acá lamentablemente hay personas que etiquetan a los seres humanos y no ven la trayectoria, no ven el trabajo que uno hace, sino que nos quieren descalificar simplemente poniéndonos etiquetas. Creo que por eso hay que decir las cosas de frente, hay que dar una opinión, hay que señalar cómo son las cosas. Yo, la verdad, así como ahora estoy opinando, que me pareció muy coherente lo que ha señalado la señora Vázquez en el Congreso, también hay aspectos del discurso que, he dicho también, necesitan aclararse. Ojalá que el debate parlamentario permita hacerlo. Por ejemplo, este tema del pacto constituyente que he mencionado, yo me quedo con bastantes, el renovado pacto constitucional. Dice, además en letras rojas en el discurso que se ha distribuido, creo que sería bueno que nos expliquen, ¿no? Y perdóneme que le interrumpa, pero justamente en esta presentación, ¿no?, inoportuna o a destiempo del presidente Castillo, él también habla de la reforma constitucional. Ya no habla el presidente de la Asamblea Constituyente, lo cual seguramente debe molestar mucho a Cerrón, pero habla de la reforma constitucional, pero que está en manos del Congreso. Eso lo dijo hoy. Pero qué bueno que haya entendido que incluso si quieren reformar la Constitución para introducir la Asamblea Constituyente, tiene que pasar por el Parlamento. Enhorabuena que esté clara la ruta, pero que se explique con claridad. O sea, hasta ahora hablamos del mecanismo, la asamblea, la reforma, pero ¿cuál es el contenido de la reforma? Me parece que ese es un elemento esencial y ojalá que en el debate en el Congreso también se pueda expresar. Y digamos, hechas las sumas y las restas, o por lo menos lo que ha expuesto hoy la Premier, ¿qué destino le augura a usted? Bueno, yo creo que por lo menos lo que se avanzó hoy día de las intervenciones, que lamentablemente tampoco las intervenciones se enfocaban en el contenido del discurso. Entonces voy a retroceder un poquito a la pregunta que me hizo hace un momento. En estos días, ¿qué puede pasar? Yo he hecho una sugerencia para el lado de sacar ministros, de la presidenta del Consejo de Ministros, pero también haría un consejo al Congreso, que lea bien el discurso, son 28 páginas, que hagan las preguntas. Hay varias propuestas de proyectos de ley, por ejemplo. Eso involucraría un trabajo coordinado entre Ejecutivo y Congreso. Y que el día 4 de noviembre se enfoquen en esclarecer esos nudos o esos aspectos que consideran que podrían ser nudos de la política de gobierno, para poder armar pues una agenda de trabajo. Y ya no estamos para perder más tiempo. Miren, ha pasado casi 3 meses. 3 meses de un gobierno de 5 años. Claro. Y cada día en la gestión gubernamental, realmente, si no se hace algo, no es que se deje de hacer una cosa, se dejan de hacer miles de cosas que afectan a miles de personas. Claro. En esta situación, además. Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, con nosotros. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Jaime, por la entrevista. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, es importante escuchar a quien ha pasado por el trance que hoy ha pasado Mirta Vázquez, ¿no? Miren, consejos así concretos, ¿no? Balas. Sacar a los ministros. A Valenzuela, Gallardo y también funcionarios como el señor Palacín. Análisis de fondo, ver un poco detrás de las cortinas, ¿no? Detrás de la puesta en escena. ¿Qué se juega, ¿no? ¿Qué hilos se mueven? Y más allá de si le dan, no le dan el voto, es ¿cuál es el horizonte que nos está planteando la señora Mirta Vázquez? Es un horizonte que nos va a sacar de esta crisis
sanitaria, económica, del empleo? Vienen luego de la pausa Paula Tábara y Eduardo Darjant, porque nada está dicho.